¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo con la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025. Soy Jesús Daza y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La primera sala ha establecido que pruebas obtenidas bajo tortura deben incluirse ya que afectan el debido proceso. El Poder Judicial cumplirá con sus obligaciones convencionales en materia de combate a la corrupción. Estiman una participación ciudadana de entre el 8 y 15% en la elección judicial. Debates entre aspirantes a cargos judiciales serán fundamentales para que los ciudadanos definan su voto. Comenzamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 201/2023, en la que invalidó una reforma al artículo 64, fracción 13ª de la Constitución del Estado de Sonora, que facultaba al Congreso local para suprimir a los municipios que carecieran de elementos bastantes para proveer a su existencia política. El Pleno determinó invalidar la reforma al advertir que durante el procedimiento legislativo seguido para su aprobación se cometió una violación de carácter invalidante, pues el Congreso calificó de urgente y obvia resolución la discusión de la reforma constitucional sin establecer motivación alguna para la dispensa de su análisis en comisiones. Al tratarse de un cambio a la Constitución local, cuyo trámite legislativo requiere de plazos más extendidos que los ordinarios en la etapa de estudio en comisiones, evidencia la exigencia al legislador de llevar a cabo un proceso que respete las deliberaciones de las minorías de una manera reforzada. Al tratarse de una norma impugnada por el municipio de Bacuachí, la decisión solo surtirá efectos entre las partes. Por su parte, la primera sala de la Corte ha establecido que la tortura es una violación a derechos humanos que afecta el derecho fundamental a un debido proceso legal, por lo que ante una denuncia de este tipo, la autoridad judicial tiene la obligación de investigarla, medida que es obligatoria, ya que la tortura también incide en la defensa adecuada de los gobernados bajo proceso penal. En caso de corroborarse la tortura, es obligación del juez analizar si tuvo un impacto en la generación y desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, caso en el que tendrá que aplicar las directrices de exclusión. Además, está obligado a dar vista al Ministerio Público para que realice las investigaciones del caso y deslinde responsabilidades. La sala ha sostenido que en estos casos se debe excluir todo medio de convicción que haya sido obtenido directamente mediante tortura o que derive de esta, lo cual comprende declaraciones, confesiones y toda clase de información incriminatoria. Asimismo, deberá reponer el procedimiento para que sea subsanada la omisión y la situación jurídica del procesado pueda resolverse a partir de evidencia obtenida de manera lícita. Por otra parte, la segunda sala ha establecido criterios que protegen el derecho a la pensión por viudez a parejas del mismo sexo. La sala argumentó que ninguna norma, decisión o práctica por parte de autoridades estatales o particulares pueden restringir o disminuir de modo alguno los derechos de una persona por su orientación sexual o identidad de género, por lo que es obligación de las autoridades adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación a la seguridad social y otras medidas de protección reconocidas en la ley a las parejas del mismo sexo. Por estas razones y porque además la protección de la familia comprende a todos los modelos de familia, la sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social vigente en 2017. Que condicionaba el acceso a la seguridad social y el otorgamiento de una pensión por viudez solo a las parejas heterosexuales, violentando los derechos a la igualdad y no discriminación, protección a la familia y a la seguridad social. Por estas razones concedió la protección de la justicia a un concubino que al fallecimiento de su pareja del mismo sexo solicitó la pensión por viudez al Seguro Social, beneficio que en principio le había sido negado.
En más información, con la transformación del sistema de justicia en México, se tiene la oportunidad de emprender nuevas estrategias para combatir la corrupción en el Poder Judicial. No hay frontera política que obstaculice la lucha contra la corrupción, aseguró Celia Maya, consejera de la Judicatura Federal, durante el ciclo de conferencias El Poder Judicial de la Federación ante los mecanismos internacionales anticorrupción. Alertó que la corrupción ha traspasado fronteras a través de mecanismos utilizados por organizaciones criminales que operan en diversos países. Que para combatir la corrupción no han de ser un obstáculo las fronteras políticas. Hoy, con una renovada institucionalidad que está por iniciar, el Poder Judicial de la República habrá de ratificar su voluntad de cumplir sus obligaciones convencionales en esta materia. En este contexto, la también presidenta de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal subrayó que México se ha adherido a instrumentos globales que pretenden sistematizar los esfuerzos de gobiernos para combatir este problema. Por su parte, la secretaria ejecutiva de Vigilancia del Consejo, magistrada Amalia del Carmen Fernández, advirtió del impacto del flagelo de la corrupción en las personas. Es que la corrupción tiene una incidencia gravísima en los derechos humanos de las personas. En tanto, la directora general de la Escuela de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, añadió que la corrupción es un tema de preocupación para cualquier institución y país, y añadieron que el Poder Judicial de la Federación participa en esta agenda y lo hace con acciones concretas y pertinentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. La Suprema Corte protege el derecho a la libertad de expresión de las y los profesionales del periodismo, aun cuando la reputación de un tercero se pueda ver afectada, mientras que dañar su imagen no haya sido el objeto principal de la investigación. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia, destacó la resolución del amparo directo en revisión 3619/2015, en el que la primera sala analizó el caso de una persona que demandó a los productores de un documental que expuso irregularidades en un proceso penal por homicidio, al considerar que al haber participado como testigo en el proceso, se había violado su derecho a la vida privada e intimidad. La Corte resolvió que no hubo vulneración a los derechos del demandante, ya que la película documental constituyó periodismo de denuncia y, en ese sentido, la información difundida era de interés público. En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Escuela Federal de Formación Judicial llevará a cabo el evento Empoderamiento y Paridad en el Poder Judicial de la Federación, Mujeres Transformando el Futuro, cuyo objetivo es reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de capacitación y liderazgo femenino en la judicatura, así como presentar estrategias institucionales para fortalecer la perspectiva de género y erradicar la violencia contra las mujeres. Puede asistir de manera presencial este 6 de marzo en la sede principal de la Escuela Judicial. Las inscripciones ya están abiertas en su sitio web. Vamos a una pausa y continuamos con más información. Al regresar, reconocen criterio de la Suprema Corte que garantiza el derecho a interrumpir un embarazo en condiciones seguras. Ya estamos de regreso. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reveló que se espera una participación ciudadana de entre el 8 y el 15% del padrón electoral para la primera elección extraordinaria del Poder Judicial de junio próximo. Lo anterior obedece a que solo se instalarán 80,000 casillas en todo el país, debido a que no se logró obtener el presupuesto que se solicitaba y que el tiempo estimado de votación será superior a los 9 minutos por persona. Es decir, 3 minutos más de lo que se toma en un proceso electoral ordinario, pues las y los ciudadanos recibirán 6 boletas electorales en las que estarán plasmados los nombres de cerca de 234 candidatos a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces.
El 1 de junio, recordó, se renovarán 881 cargos de la judicatura a nivel nacional. Sobre este mismo tema, de acuerdo con especialistas, el gran reto para lograr una mayor participación en la elección judicial será que la ciudadanía conozca la labor de los cargos por los que van a votar. La organización de debates entre aspirantes para la elección del Poder Judicial de la Ciudad de México será importante para que la ciudadanía conozca sus posturas, capacidades y valores. Así lo señaló la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, al inaugurar el foro hacia un debate informado, Elección Judicial sin filtro. Los debates entre las personas aspirantes permiten a la ciudadanía conocer precisamente esa oferta política. En este caso, pues será para las personas que aspiran a ocupar un cargo de los diversos que se competirán a nivel del Poder Judicial de la Ciudad de México, conocer sus posturas, sus capacidades, los valores, las propuestas, para que así quienes tenemos la posibilidad de elegir a estas personas tengamos elementos, criterios y juicios a partir de los cuales decidamos cuál es la mejor persona para ocupar un cargo. En las mesas de discusión, expertas y expertos reconocieron que no será fácil realizar debates útiles para la elección judicial en la Ciudad de México, donde estarán en juego en total 138 cargos locales. Son 34 magistraturas, 99 cargos de jueces y jueces, así como 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial local. Creo que el reto es hacer cómo hacer para que la ciudadanía participe y sobre todo que participe de manera informada. Normalmente en un proceso electivo decimos a la gente, pues, elige a quienes te representan, conócelos, exígeles, ¿no? Y partimos aquí de una realidad muy clara, que es que las personas juzgadoras no representan a nadie, no son representantes no toman decisiones en beneficio de la mayoría. Creo que hay que partir de la pregunta, que es cómo lograr que la elección del Poder Judicial sea un tema de conversación para toda la ciudadanía. Para que pueda ser un tema de conversación tiene que haber un interés. Para que haya un interés tiene que haber conocimiento. Hoy en día me atrevo a decir que la mayoría de la población no tiene el conocimiento de qué hace en específico un juez, qué hace un magistrado. Para mí los debates son piedra angular en los procesos electorales, donde permite confrontar que lo que estamos postulando para enamorar al electorado. Y me parece que aquí hay un reto bien importante, y no una tarea menor para las personas candidatas, porque la inmensa mayoría son absolutamente desconocidos, no vienen siglas partidistas que la respalden, aunque algunos están usando colores de algún partido político. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. A partir del 30 de marzo y hasta el 28 de mayo, los más de 4,000 candidatos a ocupar un cargo de elección popular en el Poder Judicial llevarán a cabo sus campañas conforme a los criterios fijados por el INE. Asimismo, el Consejo General del INE aprobó los plazos para la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de personas candidatas a juzgadores. 3 días después del cierre de campañas, es decir, el 31 de mayo, deberán entregar al INE el informe de ingresos y gastos de campaña. El 16 de junio se notificarán errores y observaciones. El 21 de junio vence el plazo para responder a estas observaciones. El 11 de julio, la Comisión de Fiscalización analizará los dictámenes y resoluciones. El 18 de julio, la Comisión de Fiscalización aprobará los dictámenes correspondientes. El 21 de julio se presentan los dictámenes ante el Consejo General del INE, instancia que tendrá hasta el 28 de julio para su aprobación. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Baja California aprobó el listado de personas idóneas para ocupar el cargo de magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado.
De los 1.558 aspirantes a ocupar un cargo jurisdiccional en el Estado de México, 992 cumplieron con los requisitos y pasarán a la insaculación, que se llevará a cabo este miércoles para determinar las candidaturas que aparecerán en la boleta en junio próximo. En Coahuila no se permitirá que personas del crimen organizado o con intereses particulares formen parte de la lista de candidatos para la elección judicial, pues los perfiles fueron cuidadosamente analizados, aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial Estatal, Miguel Meri Ayub. El Instituto Electoral de Quintana Roo solicitó al Congreso del Estado una ampliación presupuestal de 226.531.000 pesos para llevar a cabo la elección extraordinaria del Poder Judicial con el objetivo de cubrir el pago de servicios profesionales, gastos operativos, materiales y suministros. Organizaciones de la sociedad civil celebraron el criterio fijado por el Pleno de la Suprema Corte, que reafirmó la obligación que tienen las autoridades de salud de todo el país de brindar servicios de aborto voluntario por ser un derecho constitucional, con lo que se garantiza el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes, protegido por el artículo 4 constitucional, a pesar de que los códigos penales que les rigen no hayan sido reformados para permitir la interrupción voluntaria de un embarazo de acuerdo con la ley suprema. Aclaran que esta resolución solo se refiere a la parte de garantizar el derecho a la salud reproductiva de las personas con la posibilidad de gestar, lo que no invalida la parte que criminaliza el aborto voluntario. En consecuencia, los 10 congresos estatales que faltan y el Congreso Federal aún tienen la obligación de reformar los códigos penales que mantienen la criminalización del aborto. Sin embargo, este criterio de avanzada ayudará a todo el país, pero en especial a los estados donde la criminalización persiste, a que las personas puedan acceder al aborto voluntario de forma segura, universal y gratuita. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte puso a disposición la obra colectiva Reflexiones en torno a la aplicación de enfoques diferenciados en la ejecución penal. En sus 9 capítulos presenta directrices claras y buenas prácticas que toman en cuenta las necesidades particulares de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior para incentivar la conversación sobre los estándares internacionales de derechos humanos y su aplicación, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y de igualdad a las personas privadas de la libertad. Ofrece herramientas útiles para que las personas juzgadoras garanticen los derechos de este sector de la población que históricamente ha sufrido discriminación. Es momento de un corte y volvemos con más. Más adelante, avanza en el Senado reforma constitucional en materia de soberanía nacional. Ya estamos de regreso y como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que el juez de control es la persona juzgadora que interviene desde el principio de un procedimiento judicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Entre sus funciones destaca la de analizar y vigilar la legalidad de las detenciones de las personas acusadas de cometer un delito, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos. También examina las acusaciones que formula el Ministerio Público en contra de una persona y determina si ésta debe o no ir a juicio. El avance hacia la equidad de género está transformando las dinámicas tradicionales de la familia, con medidas como las licencias de paternidad y las políticas de corresponsabilidad que fomentan una mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos, lo que beneficia tanto a los propios padres como a las madres y sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Así lo consideró la universitaria Ana Paula Castillo Flores en el blog Axis del Tribunal Electoral, en el que indicó que el auge del feminismo ha empoderado a las mujeres para construir vidas más independientes, demostrando que la maternidad y el desarrollo profesional pueden coexistir y que los padres pueden adoptar una postura más activa en el cuidado de sus hijos. Estas transformaciones, indicó, también han cambiado la percepción de la maternidad y la paternidad,
pues los hijos ya no se ven como una obligación social o biológica, sino como una oportunidad para establecer una conexión emocional profunda y construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la reciprocidad, lo que ayudará a promover una sociedad más inclusiva y justa. En México existen diferentes tipos de violencia de género que pasan desapercibidas o que algunas mujeres padecen sin saberlo, tales como la violencia obstétrica, que representa una forma de vulnerar sus derechos fundamentales. Así lo consideró la magistrada Magda Zulema Mosri, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al presentar su obra La perspectiva de género en la justicia administrativa federal, destacó que el artículo 109 constitucional permite a los ciudadanos exigir indemnización por irregularidades administrativas sin necesidad de probar dolo por parte del servidor público, lo que fortalece el acceso a la justicia. La obra reúne casos emblemáticos en los que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido sentencias basadas en derechos humanos y perspectiva de género, evidenciando cómo la justicia puede transformar la vida de las personas. Al día de hoy, al menos 9.8 millones de mujeres y niñas en México han sufrido ciberacoso, en la mayoría de los casos de connotación sexual, reveló la activista Olimpia Coral Melo al inaugurar la primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales. Desde el Complejo Cultural Los Pinos, señaló que solo se podrá lograr una justicia real para las víctimas de violencia digital hasta que las empresas que dominan las plataformas digitales asuman su responsabilidad en la prevención y sanción de este delito, pues consideró que hay un componente económico detrás de este. Entendimos juntas que teníamos que luchar para salvarnos a nosotras mismas ante un algoritmo patriarcal que ve nuestros cuerpos como objetos sexuales y no como sujetas de derechos. Mismo algoritmo que hoy auspicia más de 2 millones de mercados de explotación sexual donde violan digitalmente los cuerpos de niñas y mujeres. Esta primera cumbre reúne la participación de especialistas de diversos países de la región, así como de Naciones Unidas, para analizar las técnicas jurídicas en la integración de carpetas de investigación por violencia digital, los derechos humanos en la era digital y la inteligencia artificial sin un algoritmo patriarcal. Este miércoles el Pleno del Senado discutirá y, en su caso, aprobará la iniciativa presidencial de reformas a los artículos 40 y 19 de la Constitución en materia de soberanía nacional. Iniciativa con la que se pretende contrarrestar la amenaza de la administración de Donald Trump de perseguir a los cárteles de la droga calificados como organizaciones terroristas en donde quiera que se encuentren. En el artículo 19 se adiciona un párrafo en el que se establece que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación de manera ilícita al territorio nacional de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley relacionadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40, se le impondrán las penas más severas posibles, así como la prisión preventiva oficiosa. En tanto que en los mencionados párrafos del artículo 40 establecen que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano. Tampoco consentirá intervención en investigación o persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables. Entre enero y septiembre de 2024 aumentó 2.4% el número de defunciones en el país, con 610.404 casos en comparación con las 596.150 muertes reportadas en el mismo periodo del año anterior, según datos del INEGI. Del total de defunciones, el 44.1% correspondió a mujeres y 55.8% a hombres. En 332 casos, el 0.1% no se especificó el género.
Enero fue el mes con el mayor número de defunciones con 12.9%, seguido de mayo con 12% y febrero con 11.3%. Detalló que esta cifra aún está por encima de lo registrado antes de la pandemia por COVID-19, pues entre enero y septiembre de 2019 hubo 557.189 decesos, es decir, 9.6% menos. De último momento le informamos que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que determinó que el conteo de votos de la elección judicial se llevará a cabo en los consejos distritales y no en las casillas. El establecimiento de una sola urna para todos los cargos y el envío de boletas sobrantes sin utilizarlas. Así concluimos esta emisión. Soy Jesús Daza. Hasta la próxima. Muy buena tarde.